Hola, me llamo José Luis Vera Osorio. Voy a explicarles sobre la recuperación secundaria. A medida que el pozo produce, hay un decaimiento en la presión. En el transcurso de la vida productiva del pozo o del yacimiento en general, se llega a un límite económico de productividad que plantea ciertas alternativas. Anticipadamente a la declinación antieconómica de la presión, se puede intentar restaurarla y mantenerla por inyección de gas o de agua al yacimiento, con fines de prolongar su vida productiva y aumentar el porcentaje de extracción de petróleo del yacimiento económicamente, o de abandonar el pozo o de abandonar el yacimiento en su totalidad. La recuperación secundaria es toda actividad encaminada a una recuperación de hidrocarburos adicional que la que se obtendría con la energía propia del yacimiento, impartiendo al yacimiento una energía extraña, cualquier sea el tipo de ella. Continuamente esta energía se imparte al yacimiento ya sea de forma mecánica o calórica. La energía en forma mecánica se suministra al yacimiento cuando se inyectan a este fluidos líquidos o gaseosos que desplazan al aceite remanente del yacimiento. Como energías se representaría por el producto presión por volumen que implica el trabajo o la capacidad de producirla. Tradicionalmente, en sus orígenes, desde los finales del siglo pasado y al principio del presente, al agotarse la energía propia del yacimiento y disminuir consecuentemente la producción hasta hacerse poco atractivo, se acudió a inyectar gas natural, agua, para represionarlo y aumentar la producción y así como la recuperación final de hidrocarburos. A esto se se le explota al yacimiento proporcionando la energía después del agotamiento de la propia. Es lo que se ha venido entendiendo por recuperación secundaria. De acuerdo a esta tradición, se encontró que analizando casos particulares muchas veces conviene proporcionar esa energía adicional al yacimiento desde una etapa de la vida productora anteriores al agotamiento, es decir, manteniendo la presión entre valores adecuados para los fines económicos y los de recuperación buscados fue preferiblemente a este tipo de exploración a lo que durante muchos años se le llamó mantenimiento de presión. Con respecto a la recuperación secundaria, los métodos más comunes para la recuperación son recuperación por inyección de agua y recuperación por inyección de gas. La recuperación por inyección de agua tuvo sus comienzos en la ciudad de Pittsburgh, al oeste de Pensilvania, en los años 1865. Como sucede frecuentemente en el desarrollo de nuevas tecnologías, la primera inyección ocurrió accidentalmente cuando el agua proveniente de algunas arenas superficiales se movían a través de las formaciones petrolíferas, entraban al intervalo productor en los pozos perforados e incrementaba la producción de petróleo en los pozos vecinos. En esa época se pensó que la función principal de la inyección de agua era la de mantener la presión del yacimiento y no fue sino hasta los primeros años de 1890 cuando operadores notaron que el agua que había entrado en la zona productora había mejorado la producción de la producción. Además, al mismo tiempo que la inyección de agua se desarrolló la inyección de gas, generando en algunos yacimientos un proceso competitivo entre ambos métodos. Entonces, la recuperación por inyección de agua es un proceso en el cual el petróleo es llevado hacia los pozos de producción por acción de la presión ejercida por el agua. Como observamos en el diagrama a su izquierda, tenemos la figura, nos encontramos
con un yacimiento homogéneo que ha sido producido por agotamiento natural durante la primera fase de la producción primaria. Como sucede a menudo, la presión actual del yacimiento será menor que la presión de burbujeo del petróleo original en el yacimiento. Si observamos la figura a su derecha, el agua proveniente de un pozo inyector penetra en el medio poroso saturado con petróleo y lo empuja hacia las zonas de menor presión, es decir, hacia las zonas de pozo productor. De esta forma se logra la producción a través de la inyección de agua. A medida de que continúa la inyección de agua, parte del petróleo se desplaza hacia adelante para formar un banco de petróleo. Este empuja con efectividad el gas altamente móvil hacia adelante, aunque bajo ciertas condiciones parte de ese gas puede ser atrapado por dicho banco. Detrás del banco de petróleo se forma un banco de agua, donde únicamente están presentes el agua inyectada y el petróleo residual más el gas atrapado. Con respecto a existen dos tipos de recuperación por inyección de agua. Tenemos inyección de agua periférica o externa, o inyección de agua en arreglo o dispersa. Con respecto a la inyección de agua periférica o externa, en esta consiste en inyectar agua fuera de la zona de petróleo, en los flancos del yacimiento. Se conoce también como inyección tradicional y en este caso, como se observa en la figura, el agua es inyectada en el acuífero cerca del contacto agua-petróleo. Como se observa en la figura, tenemos un yacimiento anticlinal, tenemos la vista en planta del pozo inyector y pozo productor y un yacimiento monoclinal y donde se observa el ordenamiento de los pozos inyectores y pozo inyector y productor. Características. Bueno, tenemos algunas características. Se utiliza, por ejemplo, cuando no posee una buena descripción del yacimiento o la estructura del mismo favorece la inyección de agua. Los pozos de inyección se colocan en el acuífero y fuera de la zona de petróleo. Con respecto a ventajas y desventajas. Bueno, ventajas, pues se utilizan pocos pozos, no requiere de la perforación de pozos adicionales, ya que pueden usar pozos productores viejos como inyectores. Esto disminuye la inversión en áreas donde tienen pozos perforados en forma irregular o donde el espaciamiento de los pozos es muy grande. No es indispensable también una buena descripción del yacimiento para iniciar el proceso de invasión con agua por los flancos. Otra ventaja, rinde un recobro alto de petróleo con un mínimo de recuperación de agua. En este tipo de proyectos la producción de agua llega hasta la última fila de los pozos productores. Esto disminuye los costos de instalación de la producción de superficie para la separación de agua-petróleo. Con respecto a las desventajas, pues una porción de agua inyectada no se utiliza para desplazar el petróleo. No es posible lograr un seguimiento detallado del frente de invasión, como si es posible hacerlo en la inyección de agua en arreglos. También tenemos una desventaja: en algunos yacimientos no es capaz de mantener la presión en la parte central del mismo y es necesario hacer una inyección en arreglo en esa parte de los yacimientos. También otra desventaja que pueden fallar por no existir una buena comunicación periférica y el yacimiento. Por último, otra desventaja es el proceso de invasión y desplazamiento es lento y por lo tanto la recuperación de la inversión es a largo plazo. Inyección de agua en arreglo o dispersa. Esta consiste en inyectar agua dentro de la zona de petróleo. El agua invade esta zona y desplaza los fluidos petróleo-gas del volumen inválido hacia los pozos productores. Este tipo de inyección también se conoce como inyección de agua interna, ya que el fluido se inyecta en las zonas de petróleo a través de un número apreciable de pozos inyectores que forman un arreglo geométrico con los pozos productores.
como se observan en la figura. Esto significa que al momento de planificar el proceso de recuperación secundaria, el campo estará desarrollado sobre una base de un arreglo regular, en donde los pozos inyectores y los pozos productores forman figuras geométricas conocidas en variadas como se observa. Con respecto a las características, tenemos que la selección de arreglo depende de la estructura y de los límites del yacimiento, de la continuidad de las arenas, de la permeabilidad, de la porosidad y del número y posición de los pozos existentes. Se emplea particularmente también en yacimientos con poco buzamiento y gran extensión areal. Otra característica es que al fin de obtener un barrido uniforme, los pozos inyectores se distribuyen en los pozos entre los pozos productores, para lo cual se convierten los pozos productores existentes en inyectores, o se perforan pozos inyectores interespaciados. En ambos casos, el propósito es obtener una distribución uniforme de los pozos, similar a la utilizada en la fase primaria de recobro. Los factores que más influyen en la selección de estos tipos de arreglos son la forma original en la que ha sido producido el yacimiento, la permeabilidad del yacimiento, la viscosidad de los fluidos, la razón de movilidad, la razón de pozos inyectores, la razón de productores, la estructura del yacimiento y las características geológicas del mismo. Por ello, algunas veces se utilizan arreglos irregulares de los yacimientos. Por ejemplo, como observamos, vemos diferentes tipos de arreglos y muy característicos utilizados en la inyección de agua. Con respecto a ventajas y desventajas de este método, bueno, ventaja pues produce una invasión más rápida en yacimientos homogéneos de bajo buzamiento y de baja permeabilidad efectiva con alta densidad de pozos debido a que la distancia inyector-productor es pequeña. Esto es muy importante en yacimientos de baja permeabilidad. Tenemos también una ventaja de la rápida respuesta del yacimiento. También elevada eficiencia del barrido areal y otra ventaja que permite un buen control del frente de invasión y del factor de reemplazo. También disminuye el efecto negativo de la heterogeneidad sobre el recobro. También hay otra ventaja de la rápida respuesta de las presiones y por último, el volumen de la zona de petróleo es grande en un periodo corto. Hablando con respecto a las desventajas, pues en comparación con la inyección externa, este método requiere una mayor inversión debido al alto número de pozos inyectores, requiere mejor descripción del yacimiento y también una desventaja es que existe un mayor control y por lo tanto hay mayor cantidad de recursos humanos y es mucho más riesgoso. Recuperación por inyección de gas. La inyección de gas en yacimientos petrolíferos ha sido una técnica empleada desde finales del siglo XIX con propósito de recuperación secundaria. La idea de usar gas para mejorar la productividad de los pozos petroleros fue propuesta por Dinsmore en 1864, quien más tarde, en 1891, al inyectar gas proveniente de una arena, logró doblar la producción de petróleo. Posteriormente, en 1895, combinó la represurización de gas con el uso de bombas de vacío en los pozos petroleros. Se considera que esta fue la primera vez que se utilizó un compresor en operaciones de inyección de gas. El objetivo principal de la inyección de gas es mantener la presión a cierto valor o suplementar la energía natural del yacimiento. El primer caso se le conoce como mantenimiento total de presión y el segundo como mantenimiento parcial. Ambos dan lugar a un incremento de recobro de petróleo, a una mejora en los métodos de producción y la conservación de gas. La inyección de gas en un yacimiento petrolero se realiza bien sea dentro de las capas de gas si ésta existe directamente,
dentro de la zona de petróleo. Cuando existe una capa de gas originalmente en el yacimiento o cuando ha sido formada por una segregación durante etapas primarias, el gas inyectado ayuda a mantener la presión del yacimiento y hace que el gas de la capa entre la zona de petróleo lo empuje hacia los pozos productores. Si la inyección se realiza en un yacimiento sin capa de gas, el gas inyectado fluye radialmente desde los pozos inyectores y empuja el petróleo hacia los pozos productores. El gas que se inyecta es generalmente un hidrocarburo. Se ha intentado inyectar aire, pero tiene varias desventajas. La corrosión de los pozos, oxidación del petróleo, riesgo de explosión, entre otros. En el lugar se ha utilizado gas natural, que resulta más económico, pero aún es menos eficiente. Como observamos en la figura, muestra un esquema del desplazamiento de petróleo por gas en un canal poroso. Bueno, tenemos los mecanismos de desplazamiento. La inyección de gas dentro del yacimiento puede aumentar la tasa de flujo del petróleo debido a los siguientes mecanismos. Tenemos reducción de viscosidad, aumento de la energía del yacimiento, eliminación de depósitos sólidos y vaporización. Con respecto a la reducción de la viscosidad, el gas inyectado se disuelve en el petróleo crudo y reduce su viscosidad y por lo tanto la resistencia al flujo cerca del pozo de inyección también se reduce. De esta manera se forma un banco de petróleo de menor viscosidad alrededor del pozo. Solo se requieren reducciones moderadas para lograr los beneficios de este mecanismo. Pero para que esto ocurra, la eficiencia del contacto del gas inyectado y de petróleo debe ser buena. Con respecto al aumento de la energía del yacimiento, el gas inyectado aumenta la energía del yacimiento por efecto transitorio que dura solo un corto tiempo, lo cual puede ser el principal efecto cuando los periodos de inyección de gas son cortos. Con respecto a la eliminación de depósitos sólidos, la tasa de flujo de petróleo aumentará al eliminar del pozo inyector o de las zonas adyacentes del yacimiento los depósitos sólidos de hidrocarburos, como son los alfaltenos. Hay que tener en cuenta que, sin embargo, que el flujo de petróleo se reducirá como consecuencia de un aumento de la saturación de gas. Con respecto a la vaporización, en algunos casos este mecanismo puede ser el causante de que se produzcan cantidades adicionales de petróleo por recuperación secundaria. Una porción del petróleo contactado por el gas seco inyectado se vaporiza en el petróleo y se lleva hacia los pozos productores en fase de vapor. En los tipos de inyección a gas existen dos tipos generales, inyección de gas interna o dispersa o inyección de gas externa. Inyección de gas interna o dispersa. Este proceso se refiere a la inyección de gas dentro de la zona de petróleo. Se aplica por lo general en yacimientos con empujes por gas en solución, sin capa de gas inicial y donde no hay tendencia a desarrollarse una capa de gas secundaria. El gas inyectado emerge junto con el petróleo al poco tiempo de haber sido inyectado. Aquí, como observamos en la figura 1, tenemos una selección de diferentes patrones de pozos de inyección a gas disperso. Tenemos los pozos de productor y los pozos inyectores. Tenemos también las líneas de simetría y la unidad de arreglos. Con respecto a las características, se aplica en yacimientos homogéneos con poco buzamiento y relativamente delgados. Generalmente se requiere un número elevado de puntos de inyección. Los pozos de inyección se colocan formando ciertos arreglos geométricos con el fin de distribuir el gas inyectado a través de toda la zona productiva del yacimiento, como se muestra en la figura. La selección de dichos pozos
y este tipo de arreglo depende de la configuración del yacimiento con respecto a las estructuras, al número y la posición de los pozos existentes, de la continuidad de las arenas y las variaciones de porosidad y permeabilidad. Otra característica es la permeabilidad efectiva al gas debe ser preferiblemente baja. Con respecto a ventajas y desventajas de este método, como ventajas se pueden orientar que el gas, se puede orientar el gas hacia las zonas más apropiadas. Otra ventaja es la cantidad de gas inyectado puede oprimirse mediante el control de la producción e inyección de gas. Con respecto a desventajas, generalmente la eficiencia del recobro mejora muy poco o casi nada como consecuencia de la posición estructural o drenaje por gravedad. La eficacia del barrido arrial es inferior al que logra en operaciones de inyección externa. Se necesita una gran cantidad de puntos de inyección, los cuales son ordenados de tal manera de que el gas inyectado se distribuya por toda la zona de producción. Otra desventaja es la cantidad de pozos de inyección requerido, aumentan el costo de las operaciones y de la producción. Otra desventaja es el reordenamiento, estará sujeto al tipo de yacimientos. Inyección de gas externa. Esta se refiere a la inyección de gas en las crestas de la estructura donde se encuentran las capas de gas, bien sean primarias o secundarias. Como se observa en la figura, se observa el pozo productor, el inyector y la inyección de gas externa. Tenemos una vista en planta, tenemos el agua y el arreglo de los pozos. Por lo general se lleva a cabo en yacimientos donde ocurre una segregación debido a la influencia de la fuerza de la gravedad. Con respecto a las características, se usa en yacimientos de alto relieve estructural para permitir que las capas de gas desplace petróleo. Se aplica también en yacimientos con altas permeabilidades verticales mayores a los 200 mD. Y otra característica es que los pozos de inyección se colocan de manera en que se logre una buena distribución areal del gas inyectado, a fin de obtener mayores beneficios del drenaje por gravedad. La cantidad de pozos requerido para un determinado yacimiento depende de la inyectividad y de los puntos de inyección que se requieran. Con respecto a las ventajas y desventajas de este método, tenemos ventaja la eficacia del barrido arrial en este tipo de inyección es superior al interno. Los beneficios obtenidos del drenaje por gravedad son mayores y el factor de conformación es generalmente mayor. Con respecto a las desventajas, requiere una buena permeabilidad vertical del yacimiento, es necesario controlar el gas libre en las zonas de petróleo, las intercalaciones de lutita, así como las barreras, son inconvenientes para la inyección de gas externa. Factores que controlan la recuperación por inyección de agua y gas. Al determinar la facilidad de llevar a cabo un proceso de inyección de agua o de gas en un yacimiento se debe considerar los siguientes factores. Geometría del yacimiento. Uno de los primeros pasos al recabar información de un yacimiento para un estudio de inyección es determinar su geometría, pues su estructura y estratigrafía controlan la localización de los pozos y en gran medida determina los métodos en los cuales el yacimiento puede ser productivo a través de prácticas de inyección de agua o de gas. Es importante realizar análisis de geometría en los yacimientos y su comportamiento pasado para definir la presencia y la fuerza de un empuje de agua o de gas y así decir sobre la necesidad de inyección suplementaria, pues esta puede ser innecesaria si existe una fuente de empuje natural de agua, por ejemplo. Tal decisión depende también de la existencia de problemas estructurales como falla o presencia de lutitas
o cualquier otro tipo de barrera de permeabilidad. Por otra parte, un yacimiento altamente fallado hace poco atractivo cualquier programa de inyección. Otro factor es la litología. La litología tiene una profunda influencia en la eficiencia de la inyección de agua o de gas en un yacimiento en particular. De hecho, la porosidad, la permeabilidad y el contenido de arcilla son factores litológicos que afectan la invasión. En algunos sistemas complejos, una pequeña porción de porosidad total, por ejemplo, las porosidades creadas por fracturas tendrán suficiente permeabilidad para hacer efectivas las operaciones de inyección de agua. En este caso, solamente se ejercerá una pequeña influencia sobre la porosidad de la matriz, la cual puede ser cristalina, granular o vulgar. La evaluación de estos efectos requiere de estudios de laboratorio y de estudios detallados del yacimiento, y también puede hacerse mediante pruebas piloto experimentales. Mediante estudios de laboratorio se sabe que, por ejemplo, que el grupo de la mormonita es el que puede causar una reducción en la permeabilidad por hinchamiento. La kaolinita es una causa de menor problema. La extensión que puede tener reducción en la permeabilidad también depende de la salinidad del agua inyectada. De hecho, usualmente se sustituye el agua fresca por salmuera para propósito de invasión. También tenemos la profundidad de yacimiento. La profundidad de yacimiento es otro factor que puede considerarse en una inyección de agua, ya que, por ejemplo, si es demasiado grande para permitir reperforar económicamente, y si los pozos viejos deben ser utilizados como inyectores y productores, no se puede esperar altos recobros. Otro es que en los yacimientos profundos las saturaciones de petróleo residual después de operaciones primarias son más bajas, y en los yacimientos someros, debido a que estuvo disponible un gran volumen de gas en solución para expulsar el petróleo, y que el factor de escogimiento fue grande y por lo tanto quedando menos petróleo. Otro es las grandes profundidades, que permite utilizar mayores presiones y un espaciamiento más amplio, y si el yacimiento posee un grado suficiente de uniformidad lateral. También tenemos como factor la permeabilidad. La permeabilidad y su variación ha recibido mucha atención en los últimos años, pues determina una gran cantidad de agua que es necesario utilizar. Entre menos heterogénea sea esa propiedad, mayor será el éxito que se obtendrá en un programa de invasión de agua. Si se observan grandes variaciones de permeabilidad en los estratos individuales dentro del yacimiento, y si estos estratos mantienen su continuidad sobre áreas extensas, el agua inyectada alcanzará la ruptura demasiado temprano en los estratos de alta permeabilidad y se transformará en grandes volúmenes de agua dentro de los estratos menos permeables, que hayan sido barridos eficientemente. Esto por supuesto se incluye en la economía del proyecto y sobre la facilidad de la invasión del yacimiento. No debemos dejar a un lado que la continuidad de estos extractos es tan importante como la variación de la permeabilidad. En otras palabras, debe existir una correlación del perfil de permeabilidad entre los pozos individuales. También tenemos como factor la continuidad de las propiedades de la roca. Es importante tener en cuenta la continuidad de las propiedades de la roca en relación con la permeabilidad y continuidad vertical, al terminar la factibilidad de aplicar la inyección del agua o del gas en un yacimiento. Como en el flujo del fluido de un yacimiento es esencialmente en dirección en los planos de estratificación, la continuidad es de interés primordial. Si el cuerpo del yacimiento está dividido en estratos separados por lutitas o rocas densas, el estudio de una sección transversal de un horizonte productor podría indicar si los estratos individuales tienen tendencia a reducirse en distancias laterales y relativamente cortas, y si estas están presentes en arenas uniformes. También
A partir del núcleo se pueden tener evidencia de estratificación cruzada y de fracturamiento. Todas estas situaciones deben ser consideradas en la determinación de espaciamiento de los pozos y los patrones de invasión y en la estimación de volúmenes del yacimiento que estará afectado durante el programa de inyección. También otro factor tenemos la de magnitud y distribución de las saturaciones de los fluidos. Este parámetro es muy importante en la determinación de la factibilidad de un proyecto de invasión de agua. En efecto, cuanto mayor sea la saturación de petróleo en el yacimiento, al comienzo de la invasión, mayor será la eficiencia del recobro. Y si este es elevado, el petróleo sobrepasado por el agua será menor y el retorno de la invasión por lo general será mayor. Igualmente, la saturación de petróleo residual que queda después de la invasión está relacionado con la adaptabilidad del proyecto, y mientras más se pueda reducir este valor, mayor será el recobro final y mayores ganancias. Por esta razón, la mayoría de los nuevos métodos de desplazamiento de petróleo tienen como objetivo reducir la saturación del petróleo residual detrás del frente de invasión. Otro factor tenemos la propiedad de los fluidos y la permeabilidad relativa. Las propiedades físicas de los fluidos del yacimiento tienen efectos sobre la conveniencia de los procesos de inyección de un yacimiento. La viscosidad del petróleo y de las permeabilidades relativas de la roca y yacimientos, los fluidos desplazantes y desplazados son de mayor importancia, ya que en ambos afectan la razón de movilidad. En la ley de Darcy existe un factor de proporcionalidad que relaciona la velocidad de un fluido con el gradiente de presión. Este factor de proporcionalidad, denominado movilidad de fluido, se obtiene dividiendo la permeabilidad al fluido por su viscosidad y depende también de la saturación. ¿Tenemos aplicaciones en Venezuela con estos métodos? Sí. En Venezuela, como país petrolero, tiene una larga historia de aplicaciones de inyección de agua y de gas. Solo por referencia se podría mencionar la inyección de gas que comenzó en Oriente en 1947 con la planta de Guarara en campo oficina en el lago de Maracaibo, el cual se inició en 1954. El yacimiento B6X10 del Eoceno. La Shell utilizó este método en los años 60 y para el 1967 se inyectaron cerca de 748 inyecciones de gas. El propósito inicial de este proyecto fue la conservación de gas y posteriormente se implementaron con fines de mantenimiento de presión. Otros, particularmente en el oriente del país, se utilizaron para aumentar el recobro de líquido en yacimientos de condensado mediante el reciclaje del gas producido. Estos productores se han aplicado en yacimientos de alto acusamiento, donde contribuye en gran medida el mecanismo de segregación gravitacional, lo cual permitió factores de recobro mayor al 60%. Por ejemplo, todo el norte de Monaga, Furia, Carito y otros requieren altos volúmenes de inyección de gas a alta presión, mayores a 7000 LPC, para mantener la presión, y se estima el recobro y así evitar la depositación. Para finales de 1999 se mantuvieron activos cerca de 98 proyectos de inyección de gas con un porcentaje de recobro que varía desde el 46 al 57%. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.